tal? Yo soy Aura Jasso. Estamos aquí en este espacio de Americ en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y hoy me acompaña Norma Almanza, con quien estaremos platicando pues un ratito para conocer un poco más de su trayectoria y sus perspectivas. Entonces, muchísimas gracias, Norma, bienvenida. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en América y participar con ustedes. Me gusta escuchar eso. Y pues antes de arrancar únicamente, pues voy a compartirles su semblanza para que conozcan pues un poco más de la trayectoria de Norma. Norma es una destacada ingeniera mecánica eléctrica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, automatización y energía en empresas de clase mundial, colaborando con equipos de alto rendimiento en Latinoamérica y Europa. También cuenta con un diplomado en alta dirección de empresas en el IPADE, así como diferentes diplomados en liderazgo en el ITAM, la NAWAC y en el extranjero. Norma es participante activa en diferentes asociaciones, fue vicepresidente en Caname en 2022 y también fue seleccionada la mujer más influyente en el sector energía por Mundo Ejecutivo, edición Mujer Ejecutiva en 2022. Su trayectoria, entre muchas otras cosas, resalta por su pasión para impulsar y desarrollar nuevos talentos y cuenta con más de 20 años de experiencia apoyando a mujeres y jóvenes en el sector eléctrico mediante programas de mentoría. Actualmente, se desempeña como directora general adjunta en Consorcio AMESA, grupo de empresas del sector eléctrico con 3 fábricas, 7 sucursales y más de 300 empleados. Además, es vicepresidenta del subcomité de alianzas dentro del Comité de Mujeres Líderes de América. Una vez más, bienvenida, Norma. Muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida y también por la semblanza. No, al contrario. Y pues para entrar un poquito en conversación y esto, ¿cómo es que tú llegas a América? Bueno, trabajé muchos años en Siemens y cuando en el 2016 aplico para la dirección de ventas y bueno, compito y me quedo como directora de ventas en Siemens. Una de las actividades que habíamos dejado un poco de lado en Siemens era participar activamente en las asociaciones, ¿no? Entonces, como una de mis tareas, retomo ahí pues la alianza con las asociaciones que siempre han sido muy importantes para el negocio y para el sector eléctrico. Y entonces ahí es donde otra vez me involucro con Ameri, que obviamente era una de las asociaciones principales que debíamos estar participando. Entonces ahí empiezo mi actividad en América, ¿no? Antes de eso yo había estado en otras asociaciones, pero más enfocadas al sector energía, porque estuve 10 años en el sector energía, entonces eran, digamos que otras asociaciones relacionadas. Entonces, por eso empiezo otra vez, reactivo la participación de Siemens en Americ y pues así empiezo también a relacionarme con Americ. Me parece muy valioso esto que mencionas de la importancia de colaborar y estar presente en diferentes y pues al final estar formando comunidades. Voy a regresar a eso un poquito más adelante, pero en este momento justo también nos vamos a ir un poquito más atrás en tu trayectoria para que nos compartas por qué decidiste estudiar una ingeniería. Ok, sí, eso es interesante. Bueno, mi papá es ingeniero mecánico y yo no pensaba estudiar ingeniería, o sea, originalmente no era mi opción. Yo pensaba estudiar diseño, después dije, no voy a ser doctora, ¿no? En eso estaba, cuando mi papá compró un kit, me acuerdo que lo compró por mensajería, nosotros vivíamos en Tabasco, y llegó de repente una caja a la casa y era un kit de electrónica, ¿no? Donde tú podías hacer, ya venían como, traían todos los elementos para que tú armaras, ¿no? Armaras una bocina, armaras una alarma, armaras. Entonces, llega la caja, yo la veo y como que me pongo a leerla, y al rato ya estaba armando, pues, soluciones, ¿no? Entonces, creo que de ahí, creo que esa caja fue la clave donde yo dije, no, yo creo que sí podría ser ingeniería. Entonces, la verdad es que, digo, aparte de que mi papá intentó convencerme de que no, porque obviamente, o sea, yo empecé la universidad hace muchos años, ¿no? En el 86, entonces, pues obviamente no había mujeres en las facultades de ingeniería, entonces mi papá trató de disuadirme. Obviamente él siendo ingeniero, pues sabía cuál era el ambiente, ¿no? En la universidad, entonces, pero no lo logró y finalmente estudió ingeniería. Lo único que sí, él es del Poli, yo me dijo, bueno, pero estudia en la UNAM, ¿no? Porque, pues sí, en el Poli realmente, como todos son ingenierías, pues realmente no había muchas mujeres. En cambio, en la Universidad Nacional, pues la Facultad de Ingeniería, aunque hay muchos son hombres,
pero al lado tienes contaduría, al lado tienes química, entonces era como el ambiente más universitario y entonces por eso al final entré a la Universidad Nacional, por eso. Se ve una historia muy tierna, así de que justo de todas las variedades, igual creo que en el proceso uno siempre dice, no, voy a ser médico, voy a ser veterinario, pasa por 20,000 carreras hasta que llegas. Y siempre me encanta como el evento que dices, fue esto, y en tu caso la caja, digo, la imagen es muy bonita, gracias igual por compartirnosla. Y en este sentido que nos mencionas justo de pues las reservas de tu papá y que tú estuviste como en un ambiente más universitario con las otras facultades también, ¿cómo describirías tu experiencia pues estudiando en ingeniería? Sí, fíjate que fue muy curioso y yo creo que mi generación fue un parteaguas porque al menos en mi generación sí hubo más mujeres. Me acuerdo que a lo mejor cuando entran 2,000 personas a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y yo creo que en esa generación a lo mejor habíamos 50 mujeres. Y era bastante, o sea, para todavía el tiempo éramos bastante repartidas entre ingeniería mecánica eléctrica, que es lo que yo estudié, ya había computación y estaba mucho menos las ingenierías civiles o petroleras, esas eran como tres, ¿no? O sea, pero creo que había mucho más mujeres que en otras generaciones. Y a pesar de que se esperaba que hubiera un ambiente agresivo para nosotros las mujeres, la verdad es que no, al contrario, nos acogieron muy bien, nos cuidaban, nos ubicaban, éramos muy pocas, entonces nos ubicaban muy bien y había cosas tradicionales en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Como que de repente las chicas de otras facultades pasaban por ahí y si cruzaban la explanada, bueno, era un griterío y todas les gritaban de todo, pero nosotras pasábamos, hacíamos exactamente lo mismo, pero como nos ubicaban, decían, esas son de la facultad. Entonces, la verdad es que no, yo no sufrí ningún tema negativo en la facultad, ¿no? A pesar de que, pues sí, siempre en un salón, 50 hombres y una mujer o algo así, nada, yo creo que ellos nos ubicaban muy bien, nos respetaban y nos cuidaban, ¿no? Entonces, al menos así era ahí en la Universidad Nacional, ¿no? Entonces... No, sí, me da mucho gusto escuchar esa experiencia. Creo que también como que desde fuera, como que sí hay muchos estigmas de que está estudiando en ingeniería, a ver cómo le va. Y me da mucho gusto escuchar que nos compartas esta experiencia pues positiva dentro de todo. Y partiendo de lo que nos comentabas, que en tu generación como que pues empezó esta ruptura o que tú percibías que había muchas más mujeres en tus clases y así, ¿qué cambios te has dado cuenta tú en la última década que han ocurrido en cuanto a la participación de mujeres en esta industria? Definitivamente el porcentaje de mujeres estudiando ingeniería aumentó. Yo creo lo notamos más o menos a partir de los 2000, ¿no? Donde si antes éramos el 1% de mujeres en una ingeniería, empezó a variar, empezó el 20, el 30. Y yo creo que ahorita en los últimos años estamos hablando, o desde hace 10 años, un 40% de mujeres, 60% de hombres, ¿no? En algunas universidades. También depende mucho de la universidad. Yo puedo pensar que en el Poli sigue siendo mucho más bajo, ¿no? Porque es tradicionalmente más de hombres, pero en un TEC de Monterrey o en Anáhuac, donde también hay ingenierías, en una Panamericana, seguramente ahí sí tenemos un porcentaje de 40% mujeres, 60% hombres, ¿no? Yo creo que podríamos decir que hoy en día estamos en ese promedio. Me da mucho gusto ver ese avance, ¿no? Digo, también desde mi experiencia personal a mí me tocaba ver más compañeras que se animaban a estudiar la ingeniería, ¿no? Y justo, bueno, en esta línea de que pues ya hay más mujeres participando, más mujeres preparándose para esto, ¿por qué es importante para ti que haya mujeres en puestos de liderazgo? Sí. Mira, en general, aunque empezamos una promoción de que hubiera más mujeres en todos los niveles, ¿no? No solamente en liderazgo, creo que hoy en día, en los últimos 10 años, ya no hablamos solamente de la participación de género, sino más bien de diversidad, ¿no? Necesitamos diversidad en los grupos de dirección. Esto, por supuesto, está el género, pero no solamente está el género, también están las nacionalidades, también están las profesiones, ¿no? Donde cada vez los grupos deben estar más nutridos de diferentes niveles y orientaciones de pensamiento, ¿no? Para que porque los problemas cada vez son más complejos. O sea, las relaciones se han vuelto más complejas, los problemas se han vuelto más complejos, los clientes son más exigentes, etc. O sea, el mercado está más competido, entonces necesitas ideas frescas, necesitas ideas locas, que a veces dices, no, eso nunca pasaría,
y llega alguien y lo dice y pues al final no fue tan loca la idea, ¿no? Creo que era la idea que necesitábamos. Entonces, por eso desde hace más de 10 años hablamos más de diversidad, ¿no? Necesitamos jóvenes, por ejemplo, también de edades, ¿no? O sea, hoy en día, y de hecho nosotros lo hablábamos desde los 2000, a nosotros como líderes nos entrenaron que íbamos a empezar a recibir a los millennials. Iba a llegar un momento en los 2010 donde la mezcla en las empresas, tienes a los baby boomers dirigiendo empresas, y tienes a los millennials y ahora hasta los Zetas entrando a las empresas, donde la diversidad de pensamiento es muy grande, donde ellos traen otro chip, donde ellos piensan diferente, sus intereses son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esta es la riqueza que se quiere en todos los niveles de una organización y por supuesto también en los niveles de dirección, ¿no? Entonces, tenemos que, como en el caso de nosotros las mujeres, movernos no tanto al tema del género, sino más bien al tema de la diversidad y buscar la diversidad en los grupos. Creo que es súper importante cuando lo dijiste, dije, wow, así, de verdad, en el tema de la diversidad, no solamente pues, justo incluir a las mujeres, sino desde otras perspectivas, otras pues, funciones, puestos, puntos de vista, opiniones, y también te acercas al punto de la edad, que justo a mí me parece muy interesante porque en tu semblanza lo destacas, que te has dedicado a impulsar talentos jóvenes con programas de mentorías. Entonces, me encantaría que nos platicaras un poquito más de pues, tu proceso en este trabajo de mentorías, cómo llegaste a eso y cómo te ha ido en este... Que fue algo muy interesante cómo empezamos en los 2000. Empezamos a tener un fenómeno en la empresa donde los jóvenes que salían de las universidades no permanecían en los trabajos. O sea, los teníamos, invertíamos en ellos un año y después de un año se iban o no terminaban el año o a los 3 meses se iban, ¿no? Entonces, Recursos Humanos en aquel entonces tuvo a bien convocar a los líderes jóvenes que ya llevábamos más de 5 años en la empresa y casi como para preguntar por qué ustedes sí duraron en la empresa y todos los chavos nuevos no duran, ¿no? Entonces, esa vez me acuerdo que nos convocaron, no sé, como 20 personas y entonces de ahí nosotros lo que expresamos fue que muchas veces los chicos salen de la universidad con muchas expectativas, con poca orientación de qué es lo que realmente quieren, cómo pueden desarrollarse en una empresa y en el caso, en ese entonces estamos hablando de Siemens, una empresa bastante compleja, ¿no? Muy estructurada, que entonces parecía que los chavos pues no encontraban su camino y entonces desistían, ¿no? Entonces ahí surge la idea de entonces vamos a acompañar a los chicos nuevos durante el primer año de su estancia en la empresa, vamos a acompañarlos con un líder joven, ¿no? Y líderes jóvenes, maduros, así, ¿no? Entonces ahí empezó el programa bueno, ahí fue donde yo empecé con el programa de mentorías y mentís, donde pues nos entrenaron para ser mentores de estos chicos que iban a entrar y acompañarlos durante un año y guiarlos pues primero que conocieran bien la empresa, cómo estaba estructurado, cuáles eran sus oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y pues a la vez qué tenían que hacer ellos, ¿no? Para poder lograr la carrera que ellos decidieron, ¿no? Entonces así es como empecé como mentora, entonces a partir de ahí pues siempre tuve mentís, al menos 1 a 3 mentís al año, ¿no? Tanto del programa de jóvenes profesionistas como ya después se extendió, fue tan exitoso, tuvimos tan buenos resultados que después se extendió a la gente que ya estaba en la empresa, que ya tenía 5 o 10 años, pero aún así requería para seguir desarrollándose dentro de la empresa o alcanzar otros puestos, requería de esta asesoría, ¿no? De este apoyo y de líderes que ya estaban pues mucho más maduros y que podían orientarles cómo desarrollarse dentro de la empresa, ¿no? Entonces ya después se abrió a todos. Entonces, la verdad es que sí, he comprobado, es algo que ayuda en general a todos. Yo siempre tuve mentores también. Hoy en día, digamos que también sigo teniendo mentores. O sea, creo que eso nunca deja de ayudarte, tener gente que ve otra perspectiva. A veces nosotros estamos tan enfocados en el problema, vivimos con el problema todo el tiempo que no vemos otras perspectivas, ¿no? Entonces, tus mentores te ayudan a cuestionarte y ver otras perspectivas, ¿no? Entonces, eso siempre es bueno. Aún yo hoy tengo mentores, ¿no? Creo que es un proceso que seguimos siempre aprendiendo, ¿no? Evidentemente yo todavía estoy en el momento más de aprendizaje, pero
me da mucho gusto ver y escuchar de pues, otras personas con más trayectorias que justo esto que mencionas, siempre seguimos aprendiendo y viendo hacia otras personas. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y también ahorita que nos platicabas, yo retomo mucho el tema del acompañamiento. Y derivado de eso, como me gustaría preguntarte, bueno, me regreso un poquito. A mí me ha tocado mucho ver en temas, o sea, tanto de diversidad, en feminismos, en los últimos años y en mi experiencia como lo he vivido, la fortaleza en las comunidades. Y a partir de eso creo que también, o sea, el programa de mentoría es algo que genera comunidades. Sin embargo, estoy segura que has participado, que te has involucrado en otras comunidades. Entonces, por lo mismo, me gustaría preguntarte que cómo ha sido tu participación en las comunidades en cuanto a tu trayectoria profesional. Sí, definitivamente vamos a dividirlo en dos clases de comunidades, ¿no? Una es la comunidad profesional, donde, por supuesto, te orienta mucho estar en esas asociaciones relacionadas a tu negocio, porque de ahí obtienes mucha información del mercado, ¿no? Las asociaciones, parte de su tarea es tener pues cuáles son los proyectos, cómo son los mercados, cuáles son las nuevas inversiones. Entonces, siempre estar cerca de las asociaciones que están relacionadas a tu sector, pues es súper importante porque extraes información de ahí. Por supuesto, haces relaciones ahí. O sea, normalmente tú en una asociación tienes acceso pues a los directores, a los dueños de empresas, ¿no? A los funcionarios públicos. Entonces ahí tienes el acceso a las relaciones, a la información también. Y por supuesto, tú puedes aportar también información y relaciones. Eso. En el tema de mujeres, por ejemplo, yo empecé mi carrera en asociaciones de mujeres. Digo mi carrera porque empecé en Camexa, que es la Asociación de Empresas Alemanas, eh, armaron un grupo de mujeres, ¿no? Y entonces yo empecé a participar con ellos más o menos como en el 2012, ¿no? Y la verdad fue una experiencia muy interesante. Y así como las empresas alemanas, están las británicas, las españolas, las chilenas, o sea, empezó a haber una serie de organizaciones de mujeres y otras, que son libres, ¿no? Pero el empezar a relacionarte con grupos de mujeres y estas te traen a otros grupos de mujeres, ¿no? Y así, de repente ya tienes una comunidad de mujeres muy grandes y todas, empieza a conocer gente muy valiosa que también ha luchado y que ha logrado muchas cosas y eso te llena, o sea, te nutre de ideas nuevas, ¿no? Y algo más importante creo en el caso de las mujeres es, para mí me sorprendía mucho cuando yo llegaba a las reuniones y estábamos las mexicanas, las alemanas, las británicas, las chilenas, las españolas, ¿no? Y empezabas a oír los problemas que ellas enfrentaban como mujeres y eran exactamente los mismos. Y tú podías decir, no, bueno, México es un país con discriminación, con misoginia, etcétera. Y oías hablar una alemana exactamente de lo mismo, o una española donde decía que era peor en España. Entonces, eso te da mucha, como la base de decir, pues, no es como conformarse, sino baja un poco el estrés, ¿no? En cuanto por ser mujer. Y por el otro es que alguien ya encontró un camino de cómo ir resolviendo estos problemas, ¿no? Entonces, eso creo que era lo que más nutría. Y por supuesto, el que muchas mujeres que habían ya resuelto muchos de los conflictos, pues que compartían estas experiencias. Y entonces tú puedes decir, ah, no, pues a mí me está pasando lo mismo. O más o menos similar, ¿no? Entonces, eso enriquece mucho. O sea, hablando, digo, tanto profesionalmente como personalmente, enriquece muchísimo escuchar a otros que ya han superado muchos de los conflictos o muchos de los retos que hoy en día tú tienes y que otros tuvieron, que tendrán sus particularidades porque las cosas cambian, el mercado cambia, etcétera, pero que te dan una muy buena base, al menos saber por dónde buscar para resolver esos retos que tienes, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que más enriquece estar en asociaciones y en comunidades. No, totalmente de acuerdo. Esta parte de ver cómo lo hicieron, qué han hecho, qué no han hecho y cómo te amplía totalmente la perspectiva. Y creo que es muy valioso que uno nos lo planteas. Y ya que estás tocando justo el tema de las asociaciones, comités, etcétera, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu labor dentro del Comité de Mujeres de América.
Sí, correcto. Bueno, también, pues ya teníamos varios años planeando, ¿no? Abrir un grupo de mujeres en América y finalmente estamos un poco más organizadas, ¿no? Porque siempre hemos estado aquí muchos años, pero ya nos estamos organizando. En el caso, yo estoy liderando el comité de alianzas. ¿Por qué decidimos tener un comité de alianzas? Definitivamente allá afuera hay muchísimas asociaciones que ya tienen grupos de mujeres bien organizados donde que tienen muchos años trabajando como grupo de mujeres y donde en lugar de nosotros querer aprender todo desde cero, pues mejor nos unimos a ellas y aprendemos, o sea, es que ellas nos impulsen de donde están, pues y así avanzamos mucho más rápido, ¿no? Entonces, por eso creamos el Comité de Alianzas para decir, bueno, convoquemos a estos grupos, reunámonos con ellos, aprendamos de ellos y también nosotros cómo podemos aportar, porque se trata de sí que me aporten, pero también cómo aporto, ¿no? Y creo que también las mujeres en América tienen mucho que aportar a otros grupos, desde conocimientos técnicos, obviamente desarrollo de personal, también negocios, ¿no? Creo que también al final lo que queremos hacer todos los negocios y poder tener, crecer en conjunto, ¿no? Entonces, por eso hemos creado el Comité de Alianzas y es el que yo estoy presidiendo. No, muchas gracias. Digo, sé que el comité es relativamente nuevo, pero pues la perspectiva que tú presentas para lo que están buscando, creo que esclarece como mucho el camino, hacia dónde van, y apenas están empezando, tengo entendido, pero pues creo que van por buen camino, ¿no? Sí, claro. Bueno, Tania lidera el grupo de mujeres, ¿no? Es la vicepresidenta del Comité de Mujeres. Pero también tenemos el comité de capacitación, entrenamientos, que Rocío está a cargo Gelada está a cargo de ellos, y la verdad es que ha hecho una muy buena labor. Empezamos a finales del año pasado, pero me encanta que no solo estamos dando capacitación técnica, que eso ya América se distingue por ello, ¿no? Y ahora la están impartiendo mujeres, sino que también muy importante, Rocío está desarrollando cursos para desarrollar las competencias personales, ¿no? Como hablar en público, liderazgo. Entonces, que eso lleva a otra clase de esfuerzo, ¿no? Pero la verdad es que es muy loable y Rocío ahí está dando los cursos y la verdad con muy buenos comentarios de los primeros que dimos el año pasado y que vamos a repetir este año, ¿no? Y también tenemos el comité de desarrollo de empresas, o sea, aquellos líderes jóvenes que quieren poner su empresa o que tienen su empresa y apenas están empezando, pues cómo les ayudamos pues, a que puedan crecer mucho más rápido, ¿no? Esos serán los tres comités que tenemos. Sí, justo creo que es muy valioso ahorita que, bueno, además de que nos presentas más claridad en lo que está haciendo actualmente el comité, justo en esta dimensión de que no solamente son las capacitaciones técnicas, sino a las competencias transversales y el cómo nos desenvolvemos y cómo pues vamos avanzando también pues como personas y profesionistas a la vez. Entonces creo que eso es súper valioso. Y en miras de esa misma línea, yo quería preguntarte también, ¿qué consejo le darías a otra mujer que está pensando justo en integrarse a la industria, que esté pensando en estudiar una ingeniería? Bueno, con respecto a estudiar ingenierías, ahora estamos careciendo mucho de ingenieros, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad. Seguimos necesitando de la tecnología, ¿no? Claro, las tecnologías van cambiando y las competencias técnicas tienen que ir cambiando, pero el poder saber cómo funcionan las cosas, ¿no? La ingeniería está enfocada a cómo funcionan y cómo puedo transformarlas, ¿no? Ingeniería y de todas, también ingenierías químicas, ¿no? Donde cómo transformo los elementos, cómo uso la electricidad, ¿no? Cómo al final vamos a seguir, todo nuestro desarrollo está basado en tener energía. Si no tenemos energía, no podemos desarrollarnos. Entonces, estar en el sector energía o energético, ¿no? En el sector eléctrico, pues es la base de toda industria, desarrollo humano, ¿no? O sea, hospital, todo necesita energía. Todo hoy lo que hacemos necesita energía. Entonces, creo que estar en ese sector siempre vas a tener trabajo, siempre vas a tener cosas que hacer porque es algo esencial, ¿no? En todas las ramas que puedas imaginar. Entonces creo que ahí nunca
nunca van a tener un problema de que no tengan nada que hacer. Al contrario, hay mucho que hacer y en México particularmente, pues es un país que sigue en desarrollo, ¿no? Donde hay muchas expectativas, tenemos una situación geográfica privilegiada, ¿no? Y necesitamos infraestructura, o sea, necesitamos ingenieros que hagan infraestructura para poder seguir desarrollando el país, ¿no? Respecto en el sector, por ejemplo, a las chicas o a los chicos, cualquiera, hombres o mujeres, y acabo de tener una sesión hace poco con 2 trainees de una empresa que me pidieron que les hiciera una mentoría también. Inviertan sus primeros años profesionales en adquirir conocimiento, ¿no? A veces queremos correr y queremos escalar muy rápido en una empresa, pero el conocimiento siempre va a ser necesario para seguir escalando en el futuro. Hoy en día a veces tenemos gente que se saltó esa parte de estar en el campo, de ir a de hacer algo, ¿no? O sea, con las manos, y ya sea programar, construir, ir a plantas, ¿no? Ir a ver cómo funcionan las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día no podemos solucionar muchos problemas porque nos falta toda esa base técnica. Entonces, cualquier joven que esté empezando, en donde esté, en la empresa que esté, que se desviva por aprender todo, ¿no? Que se desviva por aprender todo, por especializarse en alguna tecnología, en alguna aplicación. Y también yo creo que lo vas a ver por aquí, muchos de los socios de Americ, de lo que requieren es gente que sepa hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que invertirle 3 años, mínimo de 3 a 5 años para tener especialidad, para tener un conocimiento técnico sólido que les permita después, si quieren crear su empresa, lo pueden hacer. Si quieren crecer en alguna empresa internacional, lo van a poder hacer porque el conocimiento técnico siempre va a ser algo apreciado, ¿no? Entonces, es mi recomendación para todos, ¿no? Que invertamos. Aparte de sí, por supuesto, no dejar de lado todas las competencias de liderazgo que son necesarias para convivir y poder desarrollarse. Y pues ahí hay muchísimos cursos, muchos libros y pues hay que leer, ¿no? Hay que leer y hay que estudiar todo el tiempo. No, nos dejas una cantidad de consejos desde el tema de ingenierías, desde el tema de seguirse formando, desde las oportunidades laborales, que yo te agradezco mucho que nos compartas esto, incluso desde mi área, que yo personalmente no soy ingeniera, voy a tomar notas, creo que estos detalles muy valiosos y que pues solamente unas trayectorias tan extensas nos pueden compartir, lo cual te agradezco muchísimo. Y pues ya justo para redondear nuestra charla de hoy, yo quería preguntarte si tienes algún referente femenino, ya sea celebridades, otras ingenieras, alguien de tu familia que pues haya marcado tu trayectoria. Sí, y ahorita que decías familia, ¿no? Increíblemente creo que en general la familia nos marcó mucho la trayectoria de mi bisabuela, ¿no? Una mujer que pues terminando la revolución, estamos hablando de los en 1910 más o menos, sale el istmo de Tehuantepec a hacer negocios, ¿no? Y una mujer súper aguerrida. Para su época nunca se casó. Increíble. O sea, yo creo que ella rompió todos los paradigmas de su época. No se casó, tuvo un hijo y sin embargo fue una mujer súper exitosa. Como diría un tío un día me dijo, sacó a toda la familia de pobre, ¿no? Por los negocios que hizo. Entonces creo que de ahí viene un poco el estilo, ¿no? De mujeres y no, la generación de ella fue creo que la más aguerrida de todas y la generación que siguió, yo la verdad es que todas mis tías abuelas, todas eran comerciantes, todas negociadoras, todas trabajaron, ellas no dependían de sus hombres o sea, así ha sido al menos mi familia, ¿no? Las mujeres han sido todos independientes, tanto personal como económicamente, desde la bisabuela, entonces creo que eso sí marcó. O sea, aunque uno no lo ve, ya después tomas conciencia, pero la verdad es que sí hay muchas cosas que funcionan en la familia que sí son como diferentes, ¿no? Desde hace mucho tiempo y que no las notas hasta que empiezas a ver otros lados o te hacen una pregunta. A mí me hicieron esta pregunta hace la primera vez
como en el 2010 más o menos, y cuando me hicieron la pregunta, yo la verdad es que sí me puse a pensar, ¿qué hace diferente? Porque no vemos muchas mujeres en el sector eléctrico, ¿no? Y menos hace 10, 15 años, ¿no? Que tuvieran un nivel de liderazgo en el sector y me hicieron, bueno, ¿qué hace diferente a Norma que pueda desarrollarse en un grupo de hombres, ¿no? Entonces sí fui como, sí, de verdad le dediqué un poco de tiempo a pensar qué podría estar siendo diferente en mí. Y hay muchas cosas que sí vienen de la familia, que se hacen ya no naturales y a lo mejor en otras familias no es normal, ¿no? Entonces sí. Y ya empecé un poco, y la verdad es que sí, mis tías abuelas y mi bisabuela, todas eran comerciantes, independientes y muy aguerridas. Entonces, sí, creo que de ahí viene. Historia, de verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido pues este cachito, creo que hasta un poco más personal, pero de verdad me encantan mucho estas historias y de verdad te agradezco también infinitamente por toda nuestra plática hoy y pues con eso concluiríamos, no sé si quieras dejar algún mensaje más antes de despedirnos. Muchísimas gracias a Melik, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Que al final nos apoyan todo el tiempo en nuestras actividades en la asociación. Para mí, para todos, sigamos participando activamente en la asociación. Hay mucho que hacer por México, hay mucho que hacer por los jóvenes, hay mucho que hacer por los asociados. Yo sé que no hay tiempo, ¿no? Nunca tenemos tiempo, pero creo que sí se puede hacer tiempo. Y bueno, hagamos ese esfuerzo y hagamos unidad.